Queridos financieros, vamos con este sexto video. Tuve que cortar el anterior con velocidad, como ustedes vieron. Naturalmente recibí una llamada importante. Las noticias vuelan, ¿verdad? Y bueno, pues prácticamente voy a hacer el último video a este respecto. Hemos tocado temas que cualquiera conoce, que cualquiera maneja, que cualquiera puede encontrar. No hay nada fuera de lugar. Todo está en donde tiene que estar, y desde luego, bueno, pues vamos a continuar con este último video a este respecto sobre la biografía, la vida y la política de Trump, y nos quedamos, ¿verdad?, hasta lo que había publicado el Newsweek con relación a una encuesta realizada en febrero del 2011, y desde luego, pues que ahí fue donde los puso a temblar por primera vez, pues lo encontraron muy cerca por puntos de Barack Obama. Desde luego que muchos de los votantes, sin que prácticamente se decidiesen hacia las elecciones presidenciales del 2012, la encuesta que se encuentra en el The Public Policy Polling, naturalmente publicada en abril del 2011, le daba 9 puntos de ventaja en una eventual candidatura republicana. Entonces, ya desde entonces, no lo vean como novedad, no lo vean como el fenómeno, sí es un fenómeno en todo el sentido de la palabra, pero desde luego que ya había venido repuntando con antelación, y el señor, como buen inversionista, se lanzó cuando se tuvo que lanzar y contra quien se tuvo que lanzar, sabiendo la posición de los estadounidenses, avanzando, ¿verdad?, sobre el voto de castigo y sobre todo del gran ejemplo de la tristeza y falta de evolución hoy en día de hombre-mujer. Y desde luego que basado, ¿verdad?, en el colegio electoral, pues logró el triunfo, porque si lo vemos por voto popular, la verdad es que Hillary ganó en ese sentido. Entonces, vámonos con la parte que corresponde a este respecto y vamos a avanzar con la que tiene que ver con lo que los medios entendieron sobre los proyectos de una estrategia promocional desde su show, ¿verdad?, El Aprendiz, que no es francés, es El Aprendiz, y a ese respecto, desde luego, el 16 de mayo del año 2011 anunció que no lanzaría su candidatura a las elecciones del 2012, a pesar de llevar los puntos por encima del propio Barack Obama. Qué curioso, ¿verdad?, qué estrategias. Ahora lo podemos ver como trascendental. Hace algunos meses solamente se le veía como un loco. Desde luego, The Public Policy Polling describió los hechos en mayo del 2011 como una de las subidas y caídas más rápidas de las elecciones presidenciales. Desde luego se le consideraba una izquierda controlada y manejada. Desde luego se le consideraba un conspiracionista, un loco, ¿verdad?, un instigador, y curiosamente, bueno, pues ya dio la sorpresa. Para diciembre del 2011 fue uno de los 10 hombres y mujeres más admirados entre los vivos, según una encuesta que se tiene de USA Today, Gallup, y a ese respecto, bueno, no podemos decir que Trump no trabajó hacia las elecciones. Se hacía presente como loco, como hablador, como conspiracionista, pero iba avanzando, iba ganando puntos. Desde luego que sus inversiones políticas pues son múltiples. Tenemos el caso de enero del 2013, cuando Trump publicó un video respaldando al primer ministro de Israel, a Benjamin Netanyahu, durante las elecciones parlamentarias de ese año. Dijo algo que impactó en el mundo: un primer ministro fuerte es un Israel fuerte. Desde luego que sabemos el cariño que tiene, ¿verdad?, no por Israel, sino por los judíos, y a ese respecto, bueno, pues conocen ustedes el caso de la hijita, el matrimonio de la hijita, la transformación, ¿verdad?, de la hijita hacia esa forma de pensar, hacia esa religión. Para el año 2013 fue un orador de la Conservative Political Action Conference, y el público ahí lo hizo dudar un poco, pues no tuvo gran público. Prácticamente gastó más de $1 millón para explorar la eventual candidatura presidencial, es decir, no nada más llegó a lo loco, pero desde luego
jamás ha gastado, ¿verdad?, lo que a veces aquí se gasta en publicidad. No fue necesario, se requiere de expertos, de especialistas. Para el mismo octubre del 2013, es decir, a unos meses después de todo lo que hemos señalado, los republicanos de Nueva York pusieron a circular un documento que sugería que se lanzaría como candidato a gobernador del estado en el 2014 contra Andrew Cuomo. Y pues cuál sería la sorpresa, ¿verdad?, que todos se quedaron con la duda, aunque respecto de Nueva York, y a pesar de que estaba muy consciente de que allá había problemas y que los impuestos eran muy altos, que es lo que ahora quiere bajar a nivel nacional, pues simplemente dijo: no estoy interesado en ser candidato a gobernador. Él ya había puesto sus ojitos en la presidencia. En febrero del 2015 decidió no renovar su contrato del aprendiz, y desde luego eso generó una serie de especulaciones sobre su eventual candidatura presidencial. Con relación a lo siguiente, ya para el año 2015 recibió el premio de la Liberty Award en la Engelmere Hewitt 100 de gala por su contribución a las relaciones binacionales. Trump dijo: tengo muchos amigos en Israel. Así lo sostuvo, y ya para el 2016, pues yo creo que no nos queda duda. Para el 2017, pues nos queda claro, ¿verdad?, que no todos los israelitas necesariamente son judíos, y que no todos los judíos son sionistas, y que no todos los sionistas necesariamente están dentro del sistema financiero, ¿verdad? Y entonces hablar de antisemitas es diferente a hablar de semitas. A ese respecto, ya para el año 2016, el ministro del Interior de Israel, Aryeh Deri, expresó pues algo que él llamó como la asunción de Trump, ¿verdad? Y a este respecto dijo que significaría el ocaso y final del movimiento judío conservador. Entonces hay que atender a los judíos conservadores y a los judíos, ¿verdad?, que en este caso se encuentran cercanos al dinamismo de la sociedad, al dinamismo del derecho, y pues habrá que dividir entre dos etapas de judíos, no de sionistas, no de semitas, no de antisemitas. Desde luego, bueno, pues se considera que es el ocaso del judaísmo reformista a ese respecto, y entonces dicen, pues, ¿cómo que el reformista? Pues el reformista no es el mismo que el conservador. Entonces el reformista no es el revolucionario, el moderno, el posmoderno, el joven. Cuidado con todo eso. Desde luego las manifestaciones de Trump acerca de no permitir la entrada de musulmanes en su país fueron repudiadas por el gobierno israelí por no respetar la libertad religiosa. Fíjense qué curioso. Recuerden que hay zonas, ¿verdad? Ya nos han platicado sobre la zona de Gaza, sobre los palestinos, sobre los grandes problemas en Siria, y entonces es muy importante que ustedes entiendan qué es, ¿verdad?, semita y qué es antisemita. Antisemita déjenlo prácticamente como antijudío, y curiosamente semita les va a llamar la atención que tiene que ver precisamente con musulmanes. Y entonces a ese respecto parece que están confundidos, y naturalmente pues él se refirió claramente a no permitir la entrada a musulmanes, pero darán cuenta que entre musulmanes y judíos en muchas etapas a lo largo de miles de años han convivido juntos sin problema alguno. Es más, hasta con los propios católicos han podido convivir, y los que han realizado los mayores problemas de alejamientos y distanciamientos ni siquiera han sido ellos. Parece que han sido engañados, ¿verdad? En algunas ocasiones se dice que desde las organizaciones, ¿verdad?, desde los organismos internacionales, desde las naciones que se unen para esos efectos. Y así, desde luego, bueno, pues vamos prácticamente a acabar con esto, porque ya lo último que vamos a señalar es que en Estados Unidos pues existe la Liga de Antidifamación, existe el Comité Judío Estadounidense, el Vinay Bridge, desde luego la conferencia del presidente of Major American Jewish Organization, el rabino Shalom Baum, el presidente Rabbinical Council of America, la Asamblea Rabínica del Movimiento Conservador, la Religious Action Center of Reform Judaism, desde luego la Reconstruction Rabbinical Association y la National Jewish Democratic Council han repudiado
las posiciones, las plataformas, las consideraciones, las aseveraciones de Trump, por considerarlo desde luego todo esto discriminatorio y contrario a los espíritus y contrario a los valores de la nación. Por el momento doy las gracias, soy Alex Paz, PG Lawyers está para servirles, me pongo a sus órdenes, que pasen muy buena tarde. Hasta pronto.